Abrazando su verdadero yo. Capítulo 2. Parte 1. Harry observaba el paisaje pasar. Los exuberantes campos y árboles verdes. Y los pájaros volando sobre sus cabezas. Pero en realidad no lo veía. Su mente estaba a kilómetros de distancia. Pensando en todo lo sucedido desde aquel día. Como le gustaba llamarlo. Por supuesto. Había cumplido su parte. La que Dumbledore esperaba de su pequeño héroe. Era difícil. Más ahora que nunca. Aunque no estaba muy seguro de por qué. Unos meses atrás. Todos lo rodeaban. Maravillados tras ver sus movimientos con su saeta de fuego. Luchando contra el dragón. Sin embargo, una vez más se habían vuelto contra él. Y francamente estaba harto. Casi quería darles una verdadera razón para odiarlo. El hecho de que Dumbledore insistiera en hablar de Voldemort tampoco ayudaba. Era como si el director quisiera atraer la mayor atención negativa posible hacia él. Bartemius, Barty, Crouch hijo era ahora un hombre buscado. Un fugitivo de la prisión de Azkaban. Por supuesto, Fudge culpaba a Sirius Black. Insistiendo en que ambos escaparon a la vez. Sin que nadie se diera cuenta de la desaparición de Crouch hasta ese momento. A pesar de ese anuncio, Harry seguía siendo acusado del asesinato de Cedric Diggory. Al parecer, ni su varita ni sus recuerdos eran prueba suficiente para demostrar el regreso de Voldemort. Tras la huida de Crouch, Dumbledore lo obligó a subir a su despacho para contarle todo lo sucedido. Al viejo cascarrabias parecía no importarle que su pierna sangrara profusamente. Sobre todo porque la sangre se filtraba a través de las vendas que había intentado hacer antes de su duelo con Voldemort. Para él, eso no era lo peor. Le dolía todo el cuerpo y hacía tiempo que la adrenalina había dejado de correr por sus venas. Su cuerpo temblaba intermitentemente. Secuelas de la maldición Cruciatus que le habían lanzado. Para cuando Dumbledore lo bajó a la enfermería. Estaba de pie, mareado por la pérdida de sangre. Ciertamente no necesitaba la poción para dormir sin sueños que le habían impuesto. Pero la había tomado de todas formas. Digan lo que digan. Fue el mejor sueño de su vida. Antes de verse obligado a enfrentarse de nuevo a la realidad que era su vida en ese momento. Por primera vez en su vida. Se alegró de que Voldemort pareciera esperar hasta fin de año para ultimar sus planes. Así no tenía que soportar las miradas de disgusto de todos. Ni ver la compasión en las miradas de sus amigos mientras intentaban sacarlo de su depresión. Estaba acostumbrado a que los idiotas del colegio lo convirtieran en un chivo expiatorio conveniente. Casi siempre, apoyando la cabeza contra el frío cristal. Una vez más, no quería nada más que darles una razón para odiarlo. Estaba harto de las miradas y los susurros constantes. Solo quería mimetizarse con la noche y desaparecer. Solo podía pensar en los hechizos más encantadores para añadir a su arsenal y contar los días hasta que pudiera coger su dinero y huir en dirección contraria. Uno pensaría que Hogwarts sería un hogar para él. Pero todo lo que hizo fue montar un espectáculo y jugar al niño que vivió. No lo hagan hablar de Private Drive. Lo trataron peor que a Dobby. Hogar. Daría su brazo armado por tener un lugar al que pudiera llamar precisamente eso. Quizás algún día. Solo tenía que esperar a ser adulto. ¿Harry? ¿Estás bien?, preguntó Hermione, mirándolo preocupada. Sus ojos marrones estaban llenos de aprensión. Como si temiera que se enfadara en cualquier momento. Está bien. Miwan. Déjalo en paz, dijo Ron sacudiendo la cabeza. Chicas. ¿En serio? ¿Hay algo del carrito?, preguntó la bruja mientras las puertas del compartimiento se abrían. Mostrando el gran carrito lleno de dulces que estaba tirando. Ron se animó, salivando al ver todos los dulces disponibles. Miró a Harry antes de fruncir el ceño. El chico moreno ni siquiera miraba hacia la puerta. ¿Harry? Comillas, preguntó Ron, preocupándose también. Harry siempre compraba muchos dulces del carrito. Tanto al ir como al volver de Hogwarts. No. Gracias, murmuró Harry, mientras su aliento empañaba la ventana del compartimento. No se sentía con muchas ganas de ser el héroe en ese momento. Le daba vueltas al duelo y a la decisión que deseaba haber tomado. Los hechizos que deseaba haber lanzado en lugar de ceñirse a los que había aprendido en Hogwarts. Todo podría haber salido estrepitosamente mal. Tenía suerte. Tenía que admitirlo. Ron parecía desolado, viendo a la bruja cerrar las puertas y seguir adelante. Llamando a todos los demás compartimentos para ver si querían algo. Apenas podía creer que Harry no recibiera nada. Siempre les compraba comida.
La ventaja añadida era que Hermione apenas tocaba nada. Así que era más para él. Los padres de Hermione eran algo así como dentistas. Que cuidaban los dientes. Lo cual era extraño. Pero como los muggles no tenían magia. Supuso que tenía sentido. Deberías comer algo sano de todas formas. Dijo Hermione con un tono que probablemente pretendía ser tranquilizador y consolador. Pero que sonó petulante. Le ayudaba no tener que sentarse a verlos atiborrarse de azúcar y ponerse hiperactivos. «Cállate. Mi Wan», murmuró Ron, dejando traslucir su amargura. Hermione resopló antes de lanzarse a por su bolso. Sacar un libro y sumergirse en él rápidamente. El trío pensativo permaneció en silencio durante el resto del viaje a casa. Harry lo agradeció mucho. Simplemente no estaba de humor para aguantarlos en ese momento. No ayudaba que hubieran ido al despacho del director antes de tomar el tren y luego hubieran mentido sobre dónde habían estado. Su mente había dado con una sola explicación de por qué irían allí y luego mentirían. Harry ni siquiera levantó la vista cuando el revisor anunció que llegarían a King's Cross en menos de 5 minutos. No tenía sentido bajar corriendo del tren. Ya que Vernon siempre llegaba tarde. Era solo otra forma de demostrarle lo insignificante que era para él. Como si le importara. Hacía tiempo que había perdido la esperanza de que lo quisieran milagrosamente. «Harry, vamos. Tenemos que irnos», dijo Hermione, con la voz de quien intentaba sacar a un perro de debajo de la cama o de la casa. Sin esperar a ver si se movía. Ron la ayudó a bajar con su baúl. Por desgracia, en este lado no podían usar la magia como debían para que subieran a bordo. Al menos no hasta que cumplieran 17. Entonces podría usarla libremente. Ese momento no podía llegar lo suficientemente pronto. Estaba deseando. Lo primero que estaba haciendo era poner protecciones en la casa de sus padres. «Gracias», dijo Hermione, reconciliándose con Ron a su manera. Sin querer dejar las cosas mal. Sobre todo ahora que sabía que los Weasley y ella irían a Grimmauld Place para las vacaciones. Corrían peligro porque eran amigos de Harry. Y necesitaban protección. Se tomaba en serio todo lo que dijera el profesor Dumbledore. Sobre todo ahora. Y lo haría. Iría a Grimmauld Place. No le escribiría a Harry y lo mantendría a salvo. Después de todo, el director sabía más. Juntos también bajaron el baúl de Harry. Ya que no se había movido. Hermione se sentía cada vez más nerviosa por el silencio de Harry. Tal como iba el viaje. No tendría problema en no escribir en todo el verano. Era ridículo. Sí. Harry había pasado por algo difícil. ¿Pero acaso necesitaba ponerse de mal humor? Al mirar por la ventana, se dio cuenta de que estaban en el túnel y casi habían llegado al andén. En cuanto el tren se detuvo bruscamente, salieron del compartimento y se dirigieron hacia abajo, esquivando a los demás estudiantes y sus padres. Se deslizaron a través de la barrera mágica que protegía el tren y la entrada mágica. Nadie les prestó la más mínima atención cuando aparecieron. «Mira. Ahí están tus padres», dijo Hermione señalando con un dedo y dándole a Ron una dirección general para llegar a ellos. ¿Es Ojo Loco Moody? ¿Qué hace aquí? ¿De verdad es él? Preguntó Ron, sorprendido de ver al viejo Auror levantarse y ponerse en marcha tan rápido. Todos sabían que el profesor que habían tenido durante todo el año no había sido el Auror paranoico, sino un mortífago disfrazado que usaba la poción multijugos. Nadie podía negar que habían aprendido un montón de cosas ese año. Aunque les hubiera enseñado un canalla. «Harry, tu tío está ahí», comentó Hermione observando al hombre. Este parecía muy incómodo alrededor de los magos. Harry quiso cerrar los ojos y maldecir. ¿Su tío estaba ahí fuera junto a los Weasley? Marchando rápidamente hacia su tío. Rezó para que el hombre no hubiera estado allí demasiado tiempo. Aunque obviamente era suficiente. Parecía furioso. Al acercarse, Harry comprendió por qué. Moody lo estaba amenazando. ¿Qué demonios? ¿Por qué el idiota haría algo así? En cuanto llegó a casa, supo que le tocaría una mala pasada. Moody le dedicó una parodia enfermiza de lo que se suponía era una sonrisa tranquilizadora. Pero Harry no le prestó atención. Lo que le llamó la atención fue por qué estaría amenazando a Vernon de todos modos. Nunca le contó a nadie sobre el abuso. Excepto a Dumbledore. Lo estaban sacando de quicio a propósito. Harry tuvo que contenerse para no maldecir violentamente. Sabían. Todos sabían sobre el abuso. Pero lo enviaban de vuelta de todos modos. Lo dejaban de lado hasta que lo necesitaran de nuevo. Pensó Harry con la bilis subiéndole por la garganta.
Nos vemos luego. De acuerdo. ¿Amigo? Dijo Ron, sin prometer escribir como solía hacerlo. Harry asintió, dándose cuenta de que Ron no era su habitual consolador. Si acaso, parecía querer decir algo más. En cambio, simplemente apretó la mandíbula, mirando a sus padres con torpeza antes de acercarse a ellos. Qué extraño. ¿Tendría algo que ver con la visita al director o con algo más? Ten cuidado. Harry, dijo Hermione en voz baja, antes de alejarse también hacia Ron y los Weasley. Harry salió a toda prisa, con su tío prácticamente corriendo de la estación. Para ser un hombre corpulento, sabía moverse cuando quería. Había notado la ausencia de los padres de Hermione. ¿Se estaba quedando con los Weasley? ¿Había sido por eso que había ido con Ron al despacho del director? De ser así, ¿por qué mentir? Era una estupidez mentir sobre eso. Pero, por supuesto, se dio cuenta de que había algo más. Pronto él y su tío salieron de la estación y Harry ya no pudo ver a sus amigos. Si es que eran sus amigos. Mansión Slytherin, ilocalizable. Tom Riddle era más conocido por todos como Lord Voldemort. Por aquellos con el valor de decirlo. Y por quien tú sabes. Por los medios y aquellos a quienes les aterrorizaba su sola mención. Se había prometido a sí mismo que sería el mago más poderoso del mundo. Y que todos se quedarían petrificados al mencionarlo por su nombre. Tenía 13 años entonces. El mundo era suyo. Listo para tomar. O eso creía. Lamentablemente. El mundo no era tan simple como él suponía. No era tan fácil convencer a todos. Como lo había sido convencer a los otros Slytherin. Los primeros de sus seguidores. Había cumplido esa promesa. Salvo para 2 o 3 personas en particular que se atrevieron a mencionar su seudónimo. Y para aquellos peores. Que se atrevieron a mencionar su nombre Muggle. O, mejor dicho, para el único mago que se atrevió a mencionar su nombre Muggle. Dumbledore, tras despedir a todos, se apareció con Nagini del cementerio a su casa. Barty lo había enorgullecido enormemente. Después de todo, había logrado engañar a Albus Dumbledore durante todo un año escolar. No solo para hacerle creer que no era un mortífago, sino para que creyera que era Alastor, Ojo Loco, Moody. El joven Crouch lo había salvado. Ahora era su responsabilidad proteger a Barty de los aurores. De la orden y, sobre todo, de sí mismo. Voldemort se había mostrado escéptico sobre el plan. Crouch simplemente no estaba en sus cabales. Tras 13 años bajo la maldición imperiosa de Crouch Sr. Le llevaría mucho tiempo volver al Barty que conoció. Claro que Voldemort tendría que asegurarse de recibir el castigo apropiado por lo que hizo justo después de ser temporalmente derrotado. Había muchas cosas que él toleraba y otros no. Pero torturar a magos hasta la locura no era una de ellas. El mundo mágico no era lo suficientemente grande como para derramar sangre mágica a propósito. Eso era locura. El único atenuante que mantenía con vida a Crouch Jr. era que los Longbottom lo perseguían activamente. Y ambos eran miembros de la orden. Eran idiotas. Ni siquiera sabían por qué luchaban. Solo seguían cada movimiento y todas las órdenes de Dumbledore. Esperando lo mejor. Levantó la vista hacia su mansión. Una que había logrado mantener en secreto. Había mandado construir a su familia. A aquellos que tenían la capacidad de construir. Habían recibido una generosa remuneración por su tiempo. El terreno había pertenecido a su verdadero antepasado. Salazar Slytherin. Había pertenecido a su familia desde el mismo año de la fundación de Hogwarts. Usar esas 90 acres de tierra para el colegio propuesto había sido la primera sugerencia de Slytherin que Gryffindor, Hufflepuff y Ravenclaw rechazaron. Por una u otra razón. Resultó ser algo bueno, ya que esta propiedad estaba extremadamente bien escondida. De hecho, nadie más sabía ahora de la existencia de tal edificio. Y así lo quería Voldemort. Ni siquiera lo había visto terminado antes de encontrarse con su prematura derrota. Al observarlo ahora, sus penetrantes ojos rojos observaban su entorno. Como siempre, era cauteloso. Nunca bajaba la guardia del todo. Aunque si había un lugar donde pudiera relajarse, sería allí. Ratas. Maestro. Tantas ratas. Siseó Nagini. Mientras su lengua de serpiente se movía con fuerza mientras saboreaba el aire y el latido del corazón del animal que tanto ansiaba. Ve a buscarlos, Nagini. Y te prometo que pronto te comerás el que quieras, susurró Voldemort. Mientras su larga y pálida mano acariciaba las escamas de su querido familiar. No. Ella era más que un familiar.
Ambos estaban conectados a un nivel con el que un mago normal solo podría soñar. Había tenido suerte de encontrarla. Y juró mantenerla cerca en todo momento. No traspases los límites de las protecciones. Sí, maestro. Siseó Nagini en señal de reconocimiento antes de deslizarse. Con los ojos brillantes por el placer y la emoción de perseguir una presa viva con su amo a salvo a su lado una vez más. Voldemort la observó irse antes de aventurarse dentro de la mansión. Construida y ampliada específicamente para su gusto. Tanto el interior como el exterior se mantenían en perfecto estado. Al entrar, sintió cómo las protecciones se expandían desde su pecho. Ahora podía sentirlo todo. A todos los animales que se encontraban a tiro de piedra. Especialmente a Nagini. Debería haberlas usado durante la Primera Guerra. Pero no lo hizo. Voldemort entró en la habitación principal y se sentó en la cama. Se acostó. Se relajó y saboreó la sensación de tener un cuerpo de nuevo. Una parte de él temía que esto nunca sucedería. Desde que escuchó parte de esa profecía. Su vida había ido de mal en peor. Con los ojos rojos brillando. Comprendió que tenía que oírlo todo. Necesitaba esa profecía. Pero ¿cómo conseguirla sin alertar a nadie de su regreso? Si conocía al ministerio como creía. No creerían que había regresado. Tal era el miedo que les tenía. Dumbledore no tardaría en reunir a sus niños soldados y convocar de nuevo la Orden del Fénix. Dumbledore era así de predecible. Se preguntó qué haría con el niño. Potter. El chico era la persona más exasperante del planeta. ¿Cómo lo eludía una y otra vez? Voldemort no lo sabía. Pero no le gustaba. Sobre todo teniendo en cuenta que se había librado de él y de sus mortífagos lanzando solo hechizos de cuarto año. Incorporándose bruscamente. Frunciendo el ceño. Recordó lo que Potter le había dicho. Que tendría que alimentar a Nagini con alguien más desde que se escapó. Nunca había dicho algo así esa noche. Le había prometido a Nagini que podría comerse a Potter después de su muerte. Pero eso había sido hacía meses. Hablaba Parcel entonces. Y Potter también esa noche. Sus fosas nasales se dilataron. ¿Cómo había conseguido Potter semejante don? El Parcel era solo para los descendientes de Slytherin. Algo no iba bien. El chico no solo sabía de su conversación con Nagini, sino que la había entendido. ¿Cómo y por qué?